Rusia está planeando atacar a algún país miembro de la OTAN en un periodo de entre 5 y 8 años, pues según un alto militar de Alemania, Rusia podría hacerlo precisamente en este lapso de tiempo. Esto porque argumentan los alemanes, Rusia está preparando muchísimo poderío militar que no está enviando Ucrania, y se preguntan si no lo están enviando Ucrania, que es la guerra que enfrentan los rusos en estos momentos, entonces ¿dónde planean enviar todo ese poderío militar que están produciendo a marchas forzadas todos en la industria militar rusa? No coman ansias, peregrinos, porque más adelante hablaremos de este tema, pero también estaremos abordando la noticia de que Dmitry Medvedev, el expresidente ruso y actual líder del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia y fiel aliado de Putin, acaba de decir que Ucrania es Rusia, y afirma además que las reclamaciones territoriales de Rusia en Ucrania son absolutamente legítimas, al margen de que aseguró Rusia no va a negociar con Ucrania mientras Zelensky esté en el poder. También les hablaré más adelante de esta noticia, peregrinos. Y por supuesto que abordaremos la noticia que está despertando muchísima polémica en Rusia y en Estados Unidos. Esto después de que Estados Unidos sacara a relucir un informe en donde especifican todos y cada uno de los gastos y pérdidas que ha tenido el ejército ruso y en general la economía rusa después de que en febrero del 2022 arrancaran la invasión a Ucrania. ¿Quieren saber todos los detalles de estas y de muchas noticias más? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de que Rusia podría estar lista militarmente para atacar a los aliados de la OTAN en 5 o a 8 años si así lo decidiera Putin. Esto según el principal oficial militar de Alemania, el teniente general Carsten Breuer. Breuer dijo que según el análisis de Alemania, para entonces Rusia habría construido y reconstruido además todas sus fuerzas hasta un grado en el que un ataque contra territorio de la OTAN podría ser posible. No afirmó que dicho ataque vaya a ocurrir, pero señaló que esto sí es una posibilidad y que todos en la OTAN deben de estar preparados, sobre todo para el año del 2029, para un posible ataque e invasión por parte de Putin a algún país en Europa del Este miembro de la OTAN. Recordemos que las relaciones diplomáticas entre Rusia y Occidente en estos momentos son tan malas como estuvo la relación entre Occidente y la extinta Unión Soviética en 1962, con el hecho de que enviaron a Cuba a los soviéticos misiles nucleares apuntando hacia Florida en Estados Unidos. Desde aquel entonces, peregrinos, no han estado tan mal las relaciones entre los oponentes históricos entre Rusia y Occidente. Precisamente por estas tensiones y estas relaciones tan malas entre Rusia y Occidente, pues los miedos de una invasión tanto de la OTAN hacia Rusia como de Rusia hacia la OTAN están más vivos que nunca en ambos bandos. Pero ¿qué dice Rusia al respecto de todas estas acusaciones que ha hecho la OTAN en contra de Putin de que está planeando una invasión en los próximos años a algún país en Europa del Este miembro de la OTAN? Pues Vladimir Putin y en general muchas figuras políticas y militares de alto rango de Rusia han reiterado que Rusia jamás se plantearía siquiera la posibilidad de invadir a algún país miembro de la OTAN. Esto porque Putin asegura no tiene una razón de ser y no hay realmente un argumento para el cual Rusia quisiera invadir algún país de la OTAN. Sin embargo, peregrinos, líderes de la OTAN aseguran que eso mismo dijo Vladimir Putin antes de lanzar su atroz invasión a los ucranianos en febrero del 2022. Si ustedes recuerdan, en ese momento, peregrinos, para los que ya me seguían en mis videos, yo les daba las noticias de que Occidente advertía a Ucrania de que Rusia estaba concentrando muchas tropas en su frontera con los ucranianos, y el propio Zelensky llamaba a la calma. El propio Zelensky no creía que Rusia fuera a lanzar una invasión a los ucranianos, y desde el lado ruso Putin insistía en que eran muchas teorías de conspiración de Occidente, que él nunca iba a invadir al territorio ucraniano, que estaba concentrando ahí las tropas para cuestiones de entrenamiento. ¿Y qué pasó después?
invadió el territorio ucraniano. Por eso los occidentales dicen, aunque Putin dice hoy que no va a invadir a ningún país de la OTAN, nosotros tenemos que prepararnos porque Putin y su palabra no vale nada. Putin ha mencionado que la única agresión que va a llevar a cabo Rusia en contra de los occidentales y que ya está llevando a cabo es el intentar acabar con todo su poderío militar que están enviando a los ucranianos. Inclusive Vladimir Putin mencionó que en el momento en el que aviones F-16, aviones de combate que los occidentales ya aprobaron enviar a Ucrania y que Ucrania espera recibir en los próximos días, Rusia ha dicho que esos aviones F-16 y todo el poderío militar que tienen los ucranianos y que proviene de Occidente sí lo quieren destruir, pero que es un objetivo legítimo militar. De los 32 miembros de la OTAN, 6 países europeos comparten frontera con Rusia, que son Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Rusia parece estar en ascenso en Ucrania, en donde el conflicto se caracteriza por combates en trincheras de desgaste y guerra de drones de alta tecnología. Todo esto se conjuga y se le suma al hecho de que Rusia está controlando casi una quinta parte del territorio ucraniano, específicamente la península de Crimea, que invadió y anexionó vía ilegal en 2014, pero también las 4 regiones en el este y en el sur de Ucrania: Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Breuer, el comandante alemán, dijo que Rusia está produciendo mucho material de guerra y no está poniendo todo ese material en el frente en Ucrania, por lo que en 2029 los miembros de la OTAN deben de estar listos para una agresión rusa. Se percibe una amenaza de 5 a 8 años. Las Fuerzas Armadas de Ucrania cuentan con alrededor de 800,000 efectivos, mientras que en diciembre Putin ordenó aumentar las fuerzas de Rusia en 170,000 tropas, llegando en total a tener 1.3 millones de soldados listos para el conflicto. Muchos dicen en la OTAN, peregrinos, que esa cantidad de militares significa que Rusia se está preparando para librar varios frentes militares al mismo tiempo, y ahí piensan que se está preparando no solamente para estar en Ucrania, sino en algún país miembro de la OTAN en Europa del Este específicamente, y sobre todo quien corre más riesgo es Polonia y Lituania. Más allá del personal, el gasto de defensa de Rusia es mucho mayor que el de Ucrania. En 2024 Rusia destinó 109,000 millones para ese sector, más del doble del objetivo equivalente de Ucrania de 43,800 millones de dólares. Esto es muy importante dejarlo en claro, peregrinos, porque aunque Ucrania apenas gasta 40,000 millones de dólares, recordemos que a esta cantidad se le suman los 60,000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense y cerca de 50,000 millones de dólares en ayuda militar de Europa. Con todo esto, ya Ucrania tiene un presupuesto militar similar al de Rusia e inclusive un poco más alto. Pero ustedes, ¿qué piensan de este informe alemán, peregrinos? ¿Creen realmente que Rusia pudiera invadir a algún país miembro del bloque de la OTAN en un periodo de 5 a 8 años? ¿Creen que la OTAN estaría lista para hacerle frente a un rival militar de la talla de Putin? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y aliado del presidente Vladimir Putin, describió a Ucrania como parte de Rusia y dijo que las partes históricas rusas necesitan regresar a casa. Con todo esto, peregrinos, está claro a lo que se refiere Dmitry Medvedev en referencia a que Rusia y su invasión a Ucrania es legítima desde la visión rusa. De alguna u otra forma nos deja claro Dmitry Medvedev que la visión política y militar de Rusia es anexionar a Ucrania porque ven ese territorio como parte íntegra del territorio ruso, de alguna forma haciendo referencia a todo el pasado de la Unión Soviética. En una presentación belicosa, Dmitry Medvedev elogió al Imperio Ruso y a la Unión Soviética. Además, dijo que Moscú continuaría su operación militar especial en Ucrania hasta que el liderazgo ucraniano cayera, refiriéndose específicamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y es que esto es muy importante, peregrinos, porque créanme que Rusia y muchos en el mundo no esperábamos que la figura presidencial y líder ucraniano de Zelensky creciera a tal grado como lo ha hecho. Muchos pensábamos que Zelensky iba a salir huyendo del país después de que los rusos entraron al territorio ucraniano, pero ¿qué hizo Zelensky? Decidió quedarse, y esa acción le ganó
todo el respeto y el apoyo de la sociedad civil en Ucrania. Nadie se esperó que Zelensky fuera a convertirse en todo un héroe y en un absoluto líder del pueblo ucraniano. Nadie lo esperaba y créanmelo, peregrinos, ni los propios ucranianos. Medvedev afirmó que el concepto de que Ucrania no es Rusia debe desaparecer para siempre y aseguró que Ucrania es definitivamente parte de Rusia. No hubo reacciones inmediatas por parte de los ucranianos, pero los funcionarios ucranianos han acusado repetidamente a Dmitry Medvedev y a otros altos funcionarios rusos de estar librando una guerra de conquista ilegal en Ucrania. Es decir, peregrinos, que los ucranianos lo tienen bien claro. Toda esta acción militar de Rusia en Ucrania tiene que ver con conquistar todo el territorio ucraniano y de alguna u otra forma, ya que los rusos se han dado cuenta de que va a ser prácticamente imposible, por lo menos al corto y mediano plazo, hacerse del control total del territorio ucraniano. Tal vez lo que están buscando es sustituir a Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania con una figura política que puedan manejar y dominar desde el Kremlin. Dmitry Medvedev habló frente a un mapa gigante de Ucrania que mostraba al país con un territorio mucho más pequeño y sin salida al mar, con Kiev como su capital, pero con Rusia controlando una franja de ciudades ucranianas y su costa en el Mar Negro. Aunque Rusia controla casi una quinta parte del territorio ucraniano, el escenario presentado en este mapa que salió en el video de Dmitry Medvedev es muy diferente a la situación real sobre el terreno, y es que desde Occidente dicen que la propaganda rusa le dice a sus ciudadanos que las cosas en Ucrania van muy bien, mucho mejor de lo que realmente van. Ustedes saben perfectamente que aunque Rusia sí lleva la ventaja en el campo de batalla, para nada tiene el conflicto ganado, ya que en estos 4 territorios en el este y en el sur de Ucrania, que son Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, que anexionó de forma ilegal Rusia desde el 2022, aproximadamente en el mes de septiembre, Rusia no controla en su totalidad estos 4 territorios que según ellos ya son parte de Rusia. Medvedev afirmó que el espacio geoestratégico de Rusia era indivisible de Ucrania y que cualquier intento de cambiar eso por la fuerza estaba condenado al fracaso. Aseguró que los territorios a ambos lados del río de Dnieper son parte integral de las fronteras estratégicas e históricas de Rusia. Medvedev descartó las conversaciones de paz con el actual liderazgo ucraniano y dijo que cualquier futuro gobierno ucraniano que desee hablar deberá reconocer la nueva realidad. Y ahí viene lo que todos estamos diciendo, peregrinos, que por este tipo de cuestiones es imposible que ambas partes se sientan a negociar un acuerdo de paz serio, precisamente porque Rusia dice que no se sentará a negociar con el gobierno de Zelensky y que no se sentará a negociar hasta que Ucrania reconozca que los 4 territorios que ha anexionado vía ilegal a través de pseudo referéndum Rusia ya no son de Ucrania, y los ucranianos obviamente dicen que no van a aceptar ninguna de estas acciones y exigencias de Moscú, e inclusive Zelensky ha dicho que planean recuperar la península de Crimea. Repito, peregrinos, que Rusia se anexionó vía ilegal en el 2014. Pero ustedes, ¿qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Realmente creen que Rusia logre su objetivo de controlar en su totalidad el territorio ucraniano? ¿O creen que a final de cuentas los ucranianos aún pueden conseguir una victoria e inclusive recuperar la península de Crimea? Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video para hablar de que Rusia probablemente ha gastado hasta 211,000 millones de dólares en equipar, desplegar y mantener a sus tropas para las operaciones en Ucrania. Rusia ha perdido más de 10,000 millones de dólares en venta de armas cancelados o pospuestos. Esto es muy importante, peregrinos, porque países como Indonesia o Vietnam e inclusive la India han cancelado o pospuesto varios acuerdos que tenían con Rusia para la compra de poderío militar. Y ustedes se estarán preguntando por qué exactamente esto ocurrió. Pues se dice, peregrinos, que los países que han pospuesto o cancelado pedidos de poderío militar ruso ha sido porque han visto su poca efectividad en el campo de batalla, precisamente cuando lo han visto en acción en contra de los ucranianos. El hecho de que Rusia esté perdiendo tanto dinero por su invasión
invasión a Ucrania y además que se le sume al hecho de que ha perdido muchos contratos con países que ya no le van a comprar poderío militar, está haciendo que los ingresos de Putin se vean mermados para continuar muchos años su invasión a los ucranianos. Un alto funcionario de la defensa de los Estados Unidos, hablando en condición de anonimato, destacó los costos ya incurridos y continuos de Rusia en la guerra. La guerra le ha costado a Rusia un crecimiento económico anticipado de 1.3 billones de dólares hasta el 2026 y alrededor de 315,000 tropas rusas que han sido acabadas o heridas hasta ahora. Al principio recordemos que la estrategia de Occidente, mediante las sanciones y mediante todo el gasto que ha tenido Rusia a niveles militares en Ucrania, era asfixiar económicamente a la economía rusa para que Putin no pudiera seguir financiando su invasión a Ucrania. Sin embargo, aquí ha salido China como el salvador de Putin y de la invasión a Ucrania, ya que el incremento comercial entre Rusia y China ha incrementado a tal grado que Putin ha tenido muchos ingresos que Occidente no esperaba que tuviera. Es decir, que esta estrategia de Occidente de acabar con la economía rusa, por lo menos a corto y mediano plazo, se ve bastante complicado de que sea exitoso. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que todas estas pérdidas económicas y de tropas de Rusia en Ucrania hagan que Putin se piense dos veces en continuar este conflicto, o ya no hay vuelta atrás y no planea Putin terminarlo? Yo creo, peregrinos, que es más esto segundo que les acabo de comentar, pero ustedes qué piensan. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.